Bueno, hoy tenemos la visita de Eleni y vamos a hablar algo que es muy interesante, bastante complejo a veces para entenderlo. Identidad sexual. Bienvenida, ¿cómo estás, Eleni? Gracias, Lourdes. Identidad sexual Sí, y diversidad. y diversidad sexual. Exacto. Es como dijiste, complicado de entender. Sí. Hay muchos términos y conceptos que tendemos a mezclar y bueno, con el hecho de querer como clasificarlo todo y etiquetarnos en todo, empezamos a perdernos con tanta terminología. Y bueno, la idea de hoy es poder hablar de algunos conceptos básicos para poder aclarar algunas ideas que tienen que ver con la identidad sexual de las personas. Para entender la identidad sexual de las personas, hay que ahondar en algunos aspectos, conceptos claves, y el primero que vamos a hablar es el del sexo biológico de las personas. El sexo biológico es aquel que nos asignan cuando nacemos según nuestros caracteres biológicos. Si hay un bebé que tiene pene, es macho y se le dice varón. Y si hay una nena, o sea, una persona que nace con vulva, se le dice que es hembra y mujer. Esto está dado en función de nuestros genitales, nuestros cromosomas, nuestras hormonas. A principio solamente genitales externos, Y porque sí. la investigación de cromosomas es posterior. Claro, el médico mira Claro, hasta la ecografía. Claro, de un genital externo tal es tal cosa. Es tal chao. cosa. Y nos olvidamos, en realidad, que, siempre que tratamos de ver la realidad, lo hemos hecho de una forma, en una clave binaria. ¿Sos esto o sos lo otro? Chao. Y son como dos polos opuestos. Y encima hay un polo que es el que tiene privilegios y el otro, como que es el normal, y el otro no es el normal o es algo diferente o algo raro, y todo lo que es raro, diferente o no normal es pasivo de ser discriminado, sus derechos no están garantizados, y vamos a profundizar en todo eso, pero siempre hay como un modelo que es el hegemónico, que es el que goza de ciertos privilegios. Entonces, Eso sería femenino, masculino, macho, hembra. sería varón, mujer o macho, hembra. Lo Perfecto. femenino y masculino ahora lo vamos a tratar con el siguiente concepto. Ah, acá, perfecto. Esto es sexo biológico, tenemos al macho y la hembra, o como le llamamos varón o mujer. Varón o mujer, perfecto. Pero nos olvidamos que en ese espectro hay ciertas personas que no cumplen con los requisitos biológicos, digamos, de caer en lugar varón o mujer, y son las personas intersexuales. Biológico. Exacto. Biológico. Estamos hablando de lo biológico. Perfecto. No cumplen con los requisitos para caer en el lugar polo alejado, mujer o varón, porque tienen variables en su genética o en sus caracteres genitales, en sus gónadas, testículos, ovarios. Entonces no cumplen con ninguno de los requisitos. Y tradicionalmente lo que se ha tratado es como de normalizarlos, esa palabra que es bastante fea. Entonces nace un bebé y se le han hecho cirugías o reasignaciones para ver dónde cae. Y en realidad eso... Si porque tenemos dos casilleros, hay que meterlo en uno. Exacto. En vez de entender la corporalidad como diversidad, y esas personas en realidad son el 1% de la población mundial. Es como comparar con la cantidad de personas pelirrojas que hay en el mundo, es un montón. Entonces, ¿por qué nos tenemos que encasillar en un lugar o en el otro y no respetar que existe esa diversidad corporal como tal, y que si yo quiero después estar en un casillero, lo decida yo con mi sentir y no que un médico resuelva según lo que ve cuál va a ser mi futuro, digamos, mi identidad? No sé si sigue siendo, pero antes tenías tantas horas como para ponerle nombre, asignarle un nombre a ese bebé que nacía. Mira. Y dentro del nombre también estaba asignarle, por supuesto, el sexo con el Exacto. que nacía. Entonces, en 24 horas vos tenías que decidir nombre y sexo. Ajá. Entonces, de alguna manera se hacía como una amputación del que parecía, bueno, además le cortamos esto y sacamos y Exacto, ponemos... así, mutilaciones, o sea, exacto, es muy, tremendo, muy cruel. es muy agresivo, tal cual. Bueno, ahora que decías lo del nombre, recién hablamos de la categoría sexo biológico, la polarización, y no ver que en el medio hay otras personas que no cumplen con esa polarización. Hablando simplemente de lo biológico. De lo biológico. Ahora vamos al concepto de género, que muchas veces se confunde con esto de lo biológico. El género es una construcción cultural que corresponde a un tiempo y un espacio determinado. No es lo mismo ser mujer o ser varón hoy que hace 50 años, que hace 100 años. Y que lo que nos dice el género es el lugar que nos corresponde a nosotros en la sociedad, dependiendo si soy mujer o varón, dependiendo del sexo biológico que tuve, que me asignaron, según mis caracteres biológicos, qué lugar tengo en la sociedad, y en base a esas diferencias también cómo se relacionan ambos sexos. Cuando hablamos de violencia de género, por ejemplo, todo nace de esto, de nuestras diferencias y cómo la cultura, la sociedad ha dicho que tenemos que interactuar.
No, esto no tiene nada que ver con algo natural o biológico. Está dado por la cultura, que nos dice cuál es tu lugar, qué roles tenés respecto a mujeres y varones, no hablando de la polarización. Si yo soy mujer, tengo que ser femenina, y femenina conlleva a determinados roles, a lugares, por ejemplo, en el espacio, habitar los espacios, lo público, lo privado, cuál es mi lugar, cómo debo vestirme, cómo debo moverme, el acceso a los trabajos, la división sexual del trabajo. Todo está marcado por la cultura que nos asignó diferentes roles en función de si soy varón o mujer. Muchas veces no nos damos cuenta, pero esto está dado desde que vamos a desde que nos ponen un nombre. O sea, el nombre ya me define, me esperan toda, por ejemplo, Eleni, todo un cuarto rosado, se supone que me tienen que gustar las Barbies, las princesas, los cuentos de hadas, todo ese amor romántico. El varón tiene otras expectativas cuando viene a una casa, hasta las cosas que se hablan, los chistes que se hacen sobre nuestros cuerpos son diferentes. Entonces, bueno, el género implica roles distintos. Y también existe otro término que es la expresión. Rol y comportamiento. Comportamiento, claro. Exacto, porque la expresión de ese género implica esos comportamientos. Claro. Cómo yo me puedo mover, cómo puedo actuar, cómo hablo, las cosas que podemos decir, las cosas que no. Sí, sí. Estamos súper como cuadriculados. Sí, entonces, vas adentro de este cajoncito, chao. Exacto, y tenés que ser así. Si te moves un poco, te estás saliendo de la norma, que es lo normal, lo natural y lo que está bien. Esto es lo que decimos lo femenino y lo masculino, que a veces nos confundimos con el sexo biológico y el género. El sexo biológico era varón, macho, mujer, hembra, y en lo de género es ser masculino y ser femenino. Como dos polos opuestos, ¿no? Porque donde volvemos volvemos a tener dos polos. Otra vez, esa concepción de dos polos, cuando en realidad no vemos que la realidad ante nuestros ojos nos golpea y que esos polos en realidad no son tan opuestos. La realidad marca que hay diversidad en el medio. Otra terminología, bueno, hablamos de sexo biológico, hablamos de género, hablamos de la expresión de ese género, y ahora vamos a hablar de la identidad de género. Que la identidad de género tiene que ver cómo nos sentimos nosotros. Que esto es como el concepto que viene como más polémico, que a veces cuesta más entender, que es con el sentir de la persona. Entonces, en los polos opuestos del sentir de la persona, de cómo yo me identifico, está también el ser varón y el ser mujer, como polos opuestos, y parece que no pudiera haber nada en el medio. Pero ahí sí creo que recién me tiene en cuenta a mí. Recién voy yo a pensar que me gusta recién sentir. Estoy ahí yo diciendo, Exacto. Soy tal cosa. Exacto. Entonces, la terminología también se ha ido adaptando, porque esto es muy dinámico y surgen nuevos términos. Por suerte cada vez más. Más dinámico, exacto, y nuevas formas de llamarnos y de identificarnos. Entonces, a la persona que se identifica, por ejemplo, yo me identifico como mujer y mi sexo biológico fue asignado como hembra-mujer, ese extremo, digamos, es de mujer cis. Y lo mismo cuando es el varón, que se reconoce como varón y su sexo biológico es de varón cis. Esos son los extremos y se le añadió este cis para separarnos para identificar qué son los polos, y que hay como un término paraguas en el medio, que es el de trans, que son personas cuya identidad no se corresponde con el sexo biológico asignado. Y es un término, como decimos, paraguas, porque engloba un montón de diversidades trans. Y también hay personas que, por ejemplo, se consideran no binarias, o sea, que no caen ni en un extremo ni en el otro, no se identifican con ser varón, ser mujer. Y así hay infinidad de categorías que no las podemos nombrar todas, porque también corresponden al sentir de cada persona, y de repente bajo este nombre te identificás vos, pero yo no, y prefiero ser llamada de otra manera. Por ejemplo, con la transexualidad hay personas que quieren ser llamadas mujer trans, y otras personas que quieren ser llamadas mujer porque se sienten mujer. Entonces, sí que es un tema complicado de comprender cuando en realidad venimos como programados con esta forma de polarización, pero lo que importa en realidad es el sentido de las personas. Lo que importa es ser. Es ser. Chao, es ser, soy. Y aunque yo no lo entienda, porque quizás mis creencias o la forma en la que fui criado, porque venimos programados hace mucho tiempo con este programa, no valida que yo pueda discriminar y que pueda faltarle el respeto y que las personas no sean sujetos de derecho, porque yo no lo puedo entender. Ante todo somos personas. Exacto. Y eso es como lo que tenemos que tener presente. Y el último término que hace la identidad sexual de las personas es la orientación sexual, que acá también nos confundimos. Orientación sexual es lo que a mí me gusta, dónde está mi atracción sexual, por quién siento deseo. Y los extremos, de nuevo, son la heterosexualidad, que es como la norma, lo que estaría bien en nuestra sociedad,
y la homosexualidad, que es la atracción por personas de mi mismo sexo. En realidad ahora, Pero lo volvemos a polarizar. otra vez polarizar. Otra vez polarizar. Y uno está bien y otro está mal. Claro, sos hetero o sos homo. Chau, ¿dónde te metés? ¿Acá o allá? En el medio no hay nada. Exacto. Nos cuesta entender que hay medios, como personas, por ejemplo, bisexuales, que sienten atracción por personas de su misma identidad o opuesta, o pansexuales, que son personas que sienten atracción por personas sin importar su identidad, sin etiquetar a nadie. Y después se nos complican las clasificaciones de mujer homosexual, y si yo soy mujer trans y me gusta una mujer que soy, y queremos como clasificarlo todo y se nos complica, y en realidad pensar cuál es el objetivo de clasificar, por qué queremos etiquetar a la gente, por qué queremos todo el tiempo ver en qué castillero caemos. Claro. Nuestro hemisferio izquierdo necesita ponernos en un renglón, en un casillero. Exacto. Somos muy Excel en la Exacto. cabeza, ¿no? Esa cosa que en qué casillero vas. O sea, ¿a cuál baño vas? ¿No? Exacto. O sea, es eso. ¿Dónde pones la cruz? Exacto. Necesitamos clasificar porque así describimos el mundo, pero lo que pasa es que muchas veces esas etiquetas sirven para discriminar y para yo ver que estoy en una posición de privilegio y el otro no. Y la etiqueta también, antes de pasar a esto como conclusión final, es importante saber que en el tema de orientación sexual hay personas que sienten atracción sexual, pero hay personas que no sienten atracción sexual, ¿no? Y que sí pueden tener un vínculo romántico con otra persona o tener deseo por ejemplo, de practicar la masturbación, pero no sienten atracción sexual por otras personas. Entonces imagínate una pirámide invertida, arriba están de un polo la heterosexualidad y la homosexualidad como personas que sienten atracción, y en el medio hay un montón de orientaciones, y después la asexualidad como vértice, que son personas que no sienten atracción sexual. Y en el medio tenemos toda la gama de opciones de personas que sienten atracción sexual en determinadas condiciones. Entonces es un universo de muchísimas opciones, sentires, que no es que uno lo elige, es que uno lo siente, y eso es lo que tenemos que entender. Y decíamos que la etiqueta muchas veces sirve para discriminar, pero también sirve para visibilizar. Porque quien no tiene nombre es como que no existe. Si no lo nombramos, no existe. Y si no existimos, a veces no tenemos ni categoría de personas, porque somos como una cosa. Y una cosa corre el riesgo de ser violentada, sus derechos, ser tratada como cosa. Y eso sucede con todas las personas que no caen en la categoría hegemónica y llamada normal. Entonces creo que el llamado para cada persona es mirarse a sí mismo y darse cuenta que creo que nadie está parado en los polos totalmente. Porque si yo soy mujer, debería ser femenina, pero de repente... No podrías estar de pantalón, por ejemplo. No podría estar de pantalón, piernas cruzadas, soy de llevar así la batuta, de hablar. Claro. Entonces, yo tampoco no estoy en el estereotipo normal femenino de mujer. Claro. Entonces, entender que la diversidad es la norma, digamos. Si hablamos de una norma, es la diversidad. Porque vos y yo no somos iguales, porque nadie está parado en las esquinas. Y aunque yo no lo entienda, porque puede ser y es aceptable no entenderlo, Pero tengo que aceptar. tengo que respetar el sentir de las otras personas. Sí, sí, totalmente. Eso es como con lo que nos tenemos que quedar. Y yo creo que lo que tenemos que ir es primero sí ponernos como, porque volvemos a querer etiquetar. Sería buenísimo, bueno, ponerle etiquetar, pero que llegue el momento que no necesitemos etiquetas. De ser. Exacto, de ser y nada más. libres Y ser. y ser. Chau, y soy esto y ¿cuál es? De ser. Y Eso no tener tendría que dar ser. explicaciones ni de lo que soy, sino Nada. vivir en libertad, en respeto Absolutamente nada. y en amor, digamos. Exactamente. Absolutamente nada. Muchas gracias. A vos.